Hola con todos, soy Francisco Prado, analista junguiano, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador. En esta pastilla junguiana, pues continuamos con el tema de los complejos. En la pastilla anterior habíamos visto el concepto de complejo, cómo Jung llegó a descubrir estos complejos psicológicos, sus características y los efectos de los complejos en la conciencia. Recordemos que el complejo es una constelación de elementos de contenidos psíquicos, emocionales, imaginativos, némicos, que se agrupan alrededor de un tema arquetípico, de un arquetipo, ¿no? Por ejemplo, si es que es el arquetipo de la madre o del padre, tenemos un complejo materno, un complejo paterno. Si el tema arquetípico es el poder, entonces tenemos un complejo de poder. Si el tema arquetípico es sexual, entonces tenemos un complejo sexual y así, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el complejo de inferioridad, que es muy común. Tenemos en el núcleo arquetípico tal vez el arquetipo del niño o del bobo, si es que es una inferioridad intelectual. Entonces, estos complejos son personales, habíamos dicho que pertenecen al inconsciente personal, y están en este inconsciente flotando, están ahí, no necesariamente son patológicos, habíamos dicho, pero ciertas circunstancias de la vida pueden hacerlos activar, pueden volverlos activos, y si es que están muy autónomos, si es que se disocian mucho del resto de la psique, pues pueden causar problemas y trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, solo como ejemplo, por ejemplo, el complejo materno, que decimos que se constela alrededor de este arquetipo de la madre. Recordemos lo que es el arquetipo de la madre, ¿no? Lo que nos brinda el sustento básico, la confianza básica en la vida, la seguridad básica en la vida. El arquetipo de la madre es nutricio, o sea, tiene que ver mucho con la alimentación, con el cuerpo, con la naturaleza, con el placer, ¿no? Con el sentirte contenido en algo que te abraza, que te protege, que te cuida, que te nutre, todo esto, ¿no? En su aspecto negativo sabemos que el arquetipo materno también puede ser la madre terrible, la no madre o la madre sobreprotectora, devoradora, cuya imagen arquetípica la tenemos en los mitos y en los cuentos como las brujas, como las Calis, todas estas madres terribles, ¿no? Entonces, cuando se forma un complejo materno, tenemos una madre personal, el niño encuentra una madre personal, su madre o sustitutos. El niño en su inconsciente colectivo trae un arquetipo de materno, pero que está vacío, sin la experiencia individual todavía, solo tiene la experiencia colectiva de la especie. Y de ese choque entre la presencia materna exterior y esta predisposición, esta expectativa que es el arquetipo materno, se forma un complejo materno. Será un complejo materno positivo si es que la imagen materna corresponde con la parte positiva del arquetipo, por ejemplo, todo esto que digo de sustento, nutrición, protección, cuidado. Y será un complejo negativo justamente si es que falta la función materna o está en exceso como una maternidad asfixiante, digamos así. Entonces, por ejemplo, en el hijo el complejo materno tiene muchos efectos. Podríamos decir en resumen que el complejo materno es regresivo, ¿sí? Las personas que tienen un complejo materno muy activo, muy autónomo, no pueden crecer. Les convierte este complejo en adolescentes eternos, ya sea hombre o mujer, en puer eternus o puella eterna. Entonces no pueden desarrollar su vida normalmente porque hay una fuerza regresiva que es este complejo materno que les lleva al inconsciente, que les lleva a la infancia, que le lleva a la comodidad. Cuando decimos la zona de confort podemos estar hablando del complejo materno. Entonces eso tiene efectos muy diversos en los hijos, ya sea varón, ya sea mujer, ya sea de una, digamos, desarrollo positivo de lo que es lo materno, ¿sí? Que es sentirse contenido, sentirse, digamos, en contacto con la vida. Y en los complejos también negativos tendría que ver también con esta dificultad de sentirnos seguros, esta incapacidad de confiar en la vida, por ejemplo. La primera imagen de confianza es la madre, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al complejo materno. En cuanto al complejo paterno, se da lo mismo. Tenemos la imagen arquetípica del padre,
que tiene que ver más que nada con la ley, que tiene que ver el padre con el guía, la guía, con lo cultural, con la civilización, con la organización, la estructura, ¿no? Entonces no estamos hablando de un papá o una mamá personales, estamos hablando de un sistema arquetípico. Entonces en el complejo paterno, todas estas emociones, imágenes se constelan alrededor de un arquetipo paterno, justamente con este choque que les decía entre un padre exterior, un padre personal, o un sustituto, porque a veces no está el padre, puede ser el abuelo, el tío, etcétera, o un maestro. Depende cómo haya sido la experiencia del individuo con estas figuras paternas, maternas, se forma un complejo positivo o un complejo negativo. El que sea un complejo positivo no necesariamente quiere decir que sea sano, porque el complejo materno positivo, por ejemplo, a una persona le puede llevar a hacerse adicta, ¿sí? Porque lo que busca justamente es ese paraíso que simboliza el complejo materno positivo. En el caso del complejo paterno, entonces ya no es regresivo, sino es represivo, porque tiene mucho que ver con las leyes, con esto que Freud llamaba el super yo, por ejemplo, ¿no? Que son estas expectativas éticas, este principio de perfección, de virtud que tiene la civilización. Entonces el complejo paterno también te puede anular, no importa si es positivo o negativo, si es que es patológico, ya sea porque se admira a esta figura paterna o lo paterno está muy idealizado, lo espiritual, por ejemplo, lo intelectual. Te puede anular, no importa si es un complejo negativo o positivo, igual te anula, porque si es que es autónomo, igual estamos siendo dominados por estos complejos. Entonces, en resumen, podríamos decir que el complejo materno es regresivo, nos lleva a lo infantil, a lo inconsciente, a la comodidad, a la inercia, y el complejo paterno sería represivo, ¿no? O sea, nos hace sentir ya la culpa, nos hace sentir ya pues que estamos siendo rechazados de una familia, de un sistema social, con esta dinámica de la vergüenza, de la culpa y el castigo y todo esto. Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. Estos son ejemplos de cómo funcionan, cómo se forman los complejos. Y hay, como les digo, muchísimos complejos, tantos complejos como temas arquetípicos hay en la vida. Lo importante es que en cada persona se activan ciertos complejos, ¿no? En otras personas son otros. Tus complejos no son iguales a los complejos de las otras personas. Entonces, cada uno tiene que trabajar estos complejos, tiene que hacerse cargo. En la terapia los personificamos, los observamos porque van a aparecer en los sueños, van a aparecer en la fantasía, los complejos van a aparecer en las expresiones creativas, en los síntomas físicos o psíquicos, etcétera. Entonces, estos son ejemplos de estos complejos materno y paterno. Seguiremos en una próxima pastilla con más temas. Gracias por su atención.